iniciamos con el 307, ya hay una vinculación al proceso y entonces ya estoy en manos del juez de control. En la fase escrita de la etapa intermedia, entonces ya va a conocer el juez de control y voy a trabajar, como lo vi la semana pasada, con medios de prueba. En la fase oral de la etapa intermedia va a intervenir el juez de control, voy a hacer este descubrimiento probatorio, voy a celebrar la audiencia intermedia y voy a trabajar con medios de prueba. Una vez que se haya dictado el auto de apertura a juicio, que es la forma de cómo voy a terminar la etapa intermedia, voy a dar paso a la etapa de juicio. Y la diferencia, como ya ahorita lo expliqué, era la palabra que subrayaste hoy con rojo y que decía recibe. Cuando se recibe el auto de apertura a juicio, como lo establece el artículo 348, voy a iniciar la etapa de juicio. Y en esa etapa de juicio va a haber tres momentos procesales importantes, que son los alegatos de apertura, la audiencia de debate, conocida también como audiencia de juicio, y los alegatos de clausura. Dentro de todo esto, hoy también trabajamos con las técnicas de litigación. Por ahí, cuando vimos el principio de igualdad entre las partes, hablábamos de la reciprocidad, de que si habla el equipo rojo, también tiene que hablar el equipo azul, y que dentro de esta etapa de juicio lo que voy a ver y lo que voy a trabajar es también el interrogatorio, el contrainterrogatorio en estas técnicas de litigación y poder hacer el ofrecimiento de las pruebas, que es lo que vamos a estudiar y vamos a aprender en esta etapa de juicio. Cada etapa, compañeros, tiene su esencia, tiene su exquisitez, cada una tiene cosas increíbles. Siempre les digo, cuando estábamos trabajando con la etapa de juicio, yo les decía que es un reto pedagógico, el poder quedar clarísimo con todas estas figuras que vimos de unión y separación, los acuerdos probatorios, el descubrimiento de las partes, la exclusión de los medios de prueba del 346, las pruebas dilatorias, las sobreabundantes, las innecesarias, las impertinentes, todo eso que ya aprendimos de manera puntual y precisa. Ahora vamos a entrar con diferentes figuras en la etapa de juicio. Por eso la invitación para la próxima semana, para el próximo jueves, que los espero a partir de la 1, es que por favor tengan una libreta que sea para esta materia, para este diplomado. 2, que tengan su código nacional. Si no lo pueden comprar, sáquenle copias. Si no le pueden sacar copias, descárguenlo, pero necesito que lo lean. Esta clase es técnica. Esta materia es del último cuatrimestre, de los últimos cuatrimestres de la licenciatura. Si aquí hay abogados, lo saben. 13º, 14º, que es procesal penal. Son materias ya de maestría, donde solo vamos a pulir y vamos a ver cuestiones. Yo tengo esta característica de enseñar ABC, voy de la mano desde lo básico y utilizo los instrumentos más básicos, más sencillos, para que ustedes puedan entender cuestiones técnicas. Y luego, en la etapa